Hola, buenos días, tardes o noches, depende de a qué horas estén viendo este video. Bueno, soy el alumno Hernández Arce Delfino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Industrial. Bueno, esta actividad es acerca del programa de Mecánica de Fluidos y Termodinámicas impartida por el docente Pérez Gianis Isidro, que bueno, no es más que nada que explicar la infografía realizada acerca de la naturaleza de los fluidos. Ahora bien, empezando por la primera, que es la presión, que nos dice que la presión es la cantidad de fuerza uniforme ejercida sobre una unidad de área de una sustancia o superficie, que su fórmula nos dice que la presión es igual a la fuerza aplicada sobre la área, que sus unidades son pascales en sistema internacional y lo que son libras por pulgadas cuadrado o PSI, lo que es en el sistema inglés. Bueno, en sí, la imagen que puse es que nos muestra cómo es el martillo que está golpeando una superficie, que la fuerza del martillo se distribuye sobre esta área de contacto o en el mismo que se logra ver un clavo, que bueno, eso lo conocemos como presión. Ahora bien, densidad, que nos dice que es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, que su fórmula es masa sobre volumen, que las unidades son kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional y Slug por pie cúbico en el sistema inglés. Que bueno, en este caso las figuras que coloqué fueron la siguiente, que nos muestra que tienen el mismo volumen, pero se logra alcanzar a ver con diferente cantidad de partículas. Que, o sea, entre más partículas en el espacio significa mayor densidad. El peso específico nos dice que la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia es una de las propiedades más utilizadas. Que nos dice que el peso específico es igual al peso sobre volumen, que sus unidades en el sistema internacional están en newtons por metro cúbico, es que en el inglés está libras por pie cúbico. Bien, aquí coloqué esta imagen que nos explica que en un centímetro cúbico de oro nos muestra lo que es su peso específico, que pesa 19.3, que en este caso sería 19.3 veces más que el mismo volumen del agua, si así lo entendemos mejor. Ahora bien, lo que es el peso nos dice que es la fuerza de atracción gravitacional que actúa sobre un cuerpo, que su fórmula es peso es igual a masa por aceleración de gravedad, que aquí hay que recordar que la aceleración de la gravedad en el sistema internacional es equivalente a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que sus unidades son newton por parte del sistema internacional y libra o libra fuerza por parte del sistema inglés. Bien, aquí en esta imagen nos muestra que hay una balanza, pesando una naranja, midiendo no sé. Pero aquí viene lo curioso, que nos muestra una flecha hacia abajo. Lo que es que esa fuerza es la de gravedad jalando la naranja, que ese es el peso. Ahora bien, la masa es la medida de la cantidad de sustancia o inercia de un cuerpo. Es una propiedad absoluta. Que bien, su fórmula, podemos simplemente despejar lo que es la masa por parte de la fórmula del peso, que dándonos que la masa es igual al peso por entre la aceleración de la gravedad, que sus unidades son kilogramos en el sistema internacional y un slug o slug por parte del sistema inglés, que bueno, el slug es equivalente a 32.2 libras. Bien, en la imagen que coloqué, logramos apreciar dos recipientes del mismo volumen, solo que uno es de metal y uno es de goma, que aquí, como se logra ver, obviamente el de metal tiene más masa que el de goma, aunque ocupan el mismo espacio como se está logrando alcanzar a ver. Mientras tanto, la gravedad específica es la razón entre el peso específico de una sustancia y el peso específico del agua a 4 grados, que en este caso es bidimensional, que significa que no tiene unidades, porque pues en la fórmula lo explica, porque nos dice que la gravedad específica es igual al peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua a 4 grados. Obviamente, como los dos son pesos específicos en las mismas unidades, que se cancelan y por eso no tiene unidad de medida.
Ahora bien, yo creo que esta imagen, porque nos da un claro ejemplo de que, por ejemplo, lo que es el tronco que está flotando en el agua, nos dice que tiene una gravedad específica de 0.7 o un 70%, lo que quieran dar a entender, que es por eso que flota sobre el líquido, que es en este caso es agua. Ahora bien, el módulo volumétrico nos dice que es la medida de la comprensibilidad de un fluido. Es la relación entre el cambio de presión y el cambio unitario de volumen. Su fórmula nos dice que el módulo volumétrico es igual a menos el cambio de presión, esto dividido entre la división del cambio de volumen y el volumen inicial, que sus unidades son los pascales y las libras por pulgada cuadrada. Bueno, en este caso, la imagen, como se logra alcanzar, es en cubo, en donde las fuerzas aplicadas se están dando en todos los lados, que esto representa el cómo se comprime un fluido bajo presión uniforme. Ahora bien, la temperatura nos dice que es la medida de la energía cinética interna de las moléculas. Es el más influyente en la viscosidad de los fluidos, líquidos o gases. Bien, aquí las unidades son el Celsius, el Kelvin, el Fahrenheit y el Rankine. Y así como eso también tienen sus conversiones o sus fórmulas de conversión. Bueno, aquí lo que es en la imagen, lo único que coloqué fue los 4 termómetros, que cada uno representa una escala. Que el Celsius es el verde, el Fahrenheit es el azul, Kelvin el rojo y el Rankine el beige. Ahora bien, la viscosidad dinámica. La viscosidad nos dice que es la resistencia interna de un fluido a fluir o deformarse por esfuerzo cortante. Que su fórmula nos dice que la velocidad dinámica es igual al esfuerzo cortante entre la división del cambio de velocidad y el cambio de distancia. Que bien, aquí sus unidades en el sistema internacional son los pascales por segundo, mientras que en el sistema inglés son libras por segundo sobre pie cuadrado. Ahora bien, aquí coloqué la imagen sobre dos fluidos, dos líquidos, que como se logra ver alcanzar por la viscosidad, uno tarda lo que es al llegar al recipiente de abajo. Y bueno, en sí, un dato es que, bueno, aquí verter, como había comentado, o remover líquidos, a veces nos permite sentir su viscosidad. Mientras que la viscosidad cinemática nos dice que la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido, que es la viscosidad cinemática, que es igual a lo que es la viscosidad dinámica sobre la densidad, que sus unidades son metros cuadrados por segundo y pies cuadrados por segundo. Ahora bien, vamos a comentar acerca de la relación que tiene el peso específico con la densidad. Bueno, en sí su relación principal es que ambas propiedades están vinculadas directamente por la gravedad. Y a veces también, bueno, su ecuación también es conocida como la ecuación puente, que en sí sería que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de gravedad. Que bien, aquí su relación viene en que si nosotros despejamos la densidad de esa fórmula, nos da que la densidad es igual a lo que es el peso específico sobre la gravedad, pero si se dan cuenta, la gravedad no cambia. Ahora bien, los fluidos newtonianos y no newtonianos. Para empezar, con los fluidos newtonianos, nos dice que son fluidos donde el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la tasa de deformación, o sea que su viscosidad es constante. Que bueno, en sí tiene una relación lineal entre esfuerzo y deformación, que en este caso es como el agua y la gasolina, que coloqué las imágenes, que nos dice que fluyen de manera uniforme y predecible. ¿Esto por qué? Porque su viscosidad es constante. Mientras que los fluidos no newtonianos nos dice que son fluidos cuya viscosidad varía por la fuerza aplicada o el tiempo. En este caso su comportamiento es no lineal, ya que como dice, si yo le aplico fuerza, puede cambiar su viscosidad, tal vez más viscosa o menos viscosa. Que en este caso también, bueno, coloqué lo que fue la sangre, ya que en algunos casos, por el tiempo, luego su viscosidad suele cambiar. Por eso mismo la coloqué. Que también hay un experimento muy interesante,
que es sobre maicena y agua, que en este caso si la revolvemos podemos hacer lo que es un fluido no newtoniano, que si tú le aplicas fuerza, como dice, se vuelve como duro, su viscosidad aumenta. Es que si tú no le aplicas fuerza, su viscosidad es muy líquida. Ahora bien, la variación de viscosidad con la temperatura. En los líquidos nos dice que al calentarse las moléculas se separan más y la fuerza de cohesión disminuye, es decir, que la viscosidad baja. Eso quiere decir que entre mayor temperatura hay menor viscosidad. Ahora bien, yo aquí coloqué esta imagen que nos muestran 5 vasos con líquidos que están siendo vertidos. Pero como se logran ver que los líquidos claros son los más calientes. ¿Esto por qué? Porque fluyen más rápido. Mientras que los oscuros, que son los fríos, fluyen lento. Esto nos dice que el principio que habíamos comentado, que al calentar la viscosidad baja. Ahora bien, con los gases nos ocurre diferente, ya que al calentar se aumenta la actividad molecular y las colisiones. Eso nos quiere decir que entre mayor temperatura va a haber mayor viscosidad. Que bueno, aquí hay esta imagen que nos muestra las moléculas moviéndose con flechas, que nos muestran más colisiones al calentarse. Ahora bien, pasamos al último punto, que son los métodos de medición de viscosidad. El viscosímetro de tambor giratorio. Bueno, este nos ayuda a que mida la fricción de un cilindro que gira dentro del fluido. Se mide el torque necesario para mantener rotación constante. Igual que bueno, la imagen yo coloqué pues el equipo digital que mide la resistencia del cilindro girando dentro del fluido verde. Ahora bien, el segundo método es el tubo capilar, que bueno, nos dice que mide el flujo a través de un tubo muy delgado, como se logra ver en la imagen. Y es que bueno, ese sirve como participa en un principio llamado de Hagen-Poiseuille, que relaciona caudal, diferencia de presión, radio del tubo, la longitud y viscosidad. Y como podemos ver, literal el tubo es extremadamente delgado y mide qué tan rápido fluye el líquido rojo a través de él. Ahora bien, pasamos a lo que es la caída de bola o la ley de Stokes, que mide el tiempo de caída de una esfera. Se supone que es igual, que nos dice que el peso de la esfera es igual a la fuerza de viscosidad. Vamos a ver cómo va cayendo la bolita. Como les digo, en la imagen se logra ver cómo la esfera azul cae en el fluido y se equilibran el peso y la fuerza de viscosidad. Ahora bien, para lo que es el último método o el último equipo, este es el viscosímetro de Sayo-Bowl Universal, que mide el tiempo que tarda el fluido en vaciar una copa calibrada. O sea, esto que nos sirve, que mide el tiempo en segundos, que ¿cómo se llama? Puede a veces se convierte en viscosidad cinemática, esto usando tablas estándar. Como se logra ver, es el mismo equipo, casi como el del primer ejemplo, que dice que mide en cuántos segundos tarda el fluido en vaciarse por un orificio calibrado. Y bueno, como logramos ver, fueron las 14 puntos o propiedades fundamentales de los fluidos. Con eso comentamos su definición, sus fórmulas y también, por ejemplo, unas ilustraciones para ver si quedó mejor entendido. Pero pues esto es, yo me despido. Como había comentado, soy el alumno Ernesto Arce Delfino, de la materia de mecánica de fluidos y termodinámica del profesor Pérez Gianni Cicero. Gracias por su atención.